Artículo 18. Venga, vamos allá. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Los pensamientos siempre son libres. Dicen que mentimos hasta 30 veces al día. Es decir, no vamos por la calle diciendo todo lo que se nos pasa por delante. De hecho, a lo mejor tus pensamientos mientras estás viendo este vídeo, pues se están acordando de mi familia porque estás teniendo que ponerte a estudiar, ¿no? Cuando realmente no tienes ninguna gana. El pensamiento siempre es libre, digamos, no tiene fronteras, ¿no? La cabeza funciona y funciona. Claro, el pensamiento está siempre en relación a la conciencia del individuo. Esto sí es más complejo. ¿Por qué? Pues porque la conciencia se puede intentar educar, pero luego, creo que esto ya lo hemos hablado en clase muchas veces, dos personas criadas bajo los mismos valores, mismos criterios educativos, sin embargo, luego no desarrollan siempre la misma conciencia. Yo siempre digo que no hay cosa más distinta que dos hermanos. No tienen nunca nada que ver el uno con el otro. Pueden tener experiencias parecidas, pero luego sus conciencias y sus pensamientos son completamente diferentes. Y es que es verdad, cada uno de nosotros es único y es irrepetible, ¿no? Es lo que sustenta el valor de nuestra dignidad. Entonces, los derechos humanos reconocen que esto es así. Todos tenemos derecho a pensar libremente y en conciencia considerar lo que creamos. Y hace una pequeña alusión a la dimensión espiritual del ser humano, ¿vale? Y incluye dentro de este pensamiento y de conciencia el ámbito de la religión. ¿Qué es lo que sucede? Que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos a ir cambiando nuestros valores y nuestros principios. Entonces es frecuente que a lo largo de tu vida, pues tú a lo mejor si eres una persona de fe, pues en ocasiones pues a lo mejor entres un poco en crisis, tengas que resolverla, o personas que en un momento determinado, que no han sido nunca creyentes, acaban siendo personas de fe, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra vida, dicen los derechos humanos, podemos cambiar de religión. Además, dice la libertad de manifestar la religión o su creencia de forma individual y de forma colectiva. ¿Por qué? Pues porque los rituales religiosos muchas veces se practican en soledad, ¿no? La oración, por ejemplo, puede ser algo personal y tú estableces ese vínculo con Dios, a lo mejor en tu casa o a solas, ¿no? O un budista está haciendo una meditación y en ese caso pues no necesariamente está rodeado de personas, ¿no? Sino que se encuentra solo. O bien hay muchos rituales que son colectivos, es decir, donde las comunidades se reúnen pues para rezar. En el caso de los católicos en la misa, o piensan los musulmanes cuando van a la mezquita, o los judíos cuando van a la sinagoga, etcétera. Esto se puede hacer tanto en público como en privado y además matiza que se puede hacer por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, ¿vale? Esto lo dejo ahora para luego, porque si no me quedo aquí y no avanzo. Esta primera parte es lo que he dicho, ¿eh? Todos tenemos libertad de pensamiento y de conciencia y no podemos obligar a nadie a actuar en contra de su conciencia. Recuerda que para la ética es muy importante la libertad del ser humano. Obligar a alguien a actuar en contra de su conciencia implicaría obligarlo a actuar en contra de su libertad. Por eso la ética pone tanto énfasis en el hecho de educar siempre nuestra conciencia, saber que es importante, elegir en una escala de valores aquello que nos acerca a lo que de verdad queremos, ser conscientes de las cosas que pasan a nuestro alrededor, que deberían pasar y que no deberían pasar, ¿vale? Que es lo que se llama el gusto moral. Y luego aprender a ser responsables de nuestras decisiones. Todo eso siempre va a favorecer la educación de la conciencia. Una persona con una buena conciencia, cuando elija y ejerza su libertad, pues normalmente va a acertar. Aquí también en la explicación aparece el cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Y expresarla, y luego el apartado que te he dicho de la expresión religiosa, que puede hacerse mediante el culto privado, está aquí abajo, o en público, y además podemos enseñarla. Es decir, un padre tiene derecho a enseñar a su hijo los valores y la forma de vida asociada a sus creencias religiosas. De hecho, en España hay papás que a lo mejor meten a sus hijos en colegios religiosos porque consideran que esa formación es necesaria. Nosotros en el colegio ofertamos la posibilidad de que muchos de nuestros alumnos, aunque el colegio sea confesional, pues acudan a clases de religión. Por lo tanto, se puede enseñar, tú tienes el derecho a aprenderlo, tienes derecho a practicarla y luego está el término observancia. Observancia es vivir conforme a esos valores, esos principios y esas normas. Por ejemplo, la observancia, en el caso, pues yo qué sé, de los judíos, pues puede ser pues, preservar el sabbat, ¿no? O puede ser no mezclar la carne con los lácteos, ¿no? Lo que es el coser.
lo que son sus normas de alimentación. O yo qué sé, a la hora de salir por una puerta, pues tener arriba su mezuza, donde está, ¿no?, la frase de la Torá correspondiente, o colocarse las filacterias para rezar, etcétera, etcétera. En fin, cada religión normalmente suele imponer una serie de normas, luego conforme a ellas, la persona tiene derecho a vivir. Venga, qué jaleo ahí arriba. Esto es que es el cambio de clase. En el vocabulario he puesto los tres términos que han aparecido en el artículo. Por una parte, culto. Culto es el ritual, el rito. Todos los cultos tienen una finalidad, que es fortalecer los vínculos entre la persona y Dios. Y estos cultos pues se pueden hacer, como he dicho antes, en privado o en público. Cuando la gente va a misa, ¿no?, va al culto religioso, que en este caso asociado a la religión católica, pues es la misa. La práctica es un ejercicio que se realiza siempre conforme a unas reglas. Normalmente las prácticas suelen estar sujetas a un maestro, a un entrenador, digamos, ¿no?, o a un profesor, que es el que enseña a ese alumno o a esa persona cómo debe hacer las cosas. Y el último es la observancia, que es lo que te he explicado antes. Una forma de vida que se deriva del hecho de haber aceptado unas creencias religiosas. En el caso de los católicos, pues deben perdonar. Entonces, un católico, cuando actúa por observancia, debe tener ese valor siempre en la cabeza, ¿no?, que es el valor del perdón, que es un valor muy bonito porque favorece la reconciliación entre las personas, y puede vivir conforme a ese criterio. Vale. ¿Qué me falta? Me falta... Ah, el valor, claro. Bueno, este, este valor ha aparecido en el curso 500 millones de veces. Vamos a dejarlo ya definido y más o menos claro. Bueno, la libertad, estamos en la ley natural, es el derecho natural. Por eso dice que es una facultad natural del hombre. Está en relación a nuestra conciencia, a nuestra racionalidad, es decir, elementos que no poseen el resto de los animales. Por eso pertenece a la ley natural. La libertad te permite actuar como tú consideres, como tu voluntad te dicte. Y además debes siempre ser coherente, es decir, actuar siendo fiel a ti mismo, lo que hablábamos de la honestidad, en función de tu propia conciencia. Y he puesto al lado lo que a veces se nos olvida, y el deber para alcanzar nuestra plena realización. Yo creo que cada vez se está cometiendo más el error de considerar que aquellas decisiones tomadas libremente y en conciencia por pertenecer a la voluntad del individuo ya son válidas. Y no necesariamente es así. Los derechos existen, pero los derechos están justificados siempre porque hay un deber asociado. Entonces, yo en conciencia puedo querer que me suban el sueldo 500 millones de veces más. Bueno, pero después resulta que hay una serie de deberes, ¿no?, que establecen esa relación derecho-deber conforme a una ley que estipula pues determinadas cosas. Creo que a veces la libertad la usamos muy mal, porque una persona que actúa en función de su voluntad o de su simple antojo difícilmente va a alcanzar objetivos que realmente debemos alcanzar para nuestro desarrollo personal. Entonces, ser libre es algo tremendamente complicado y no deberíamos simplificarlo al hecho de hacer lo que nos da la gana, porque no tiene nada que ver. Si yo le doy a un niño 500 euros, se lo va a gastar en pipas y se va a pegar un atracón y al final va a acabar con un dolor de barriga tremendo. Y no podemos decir, bueno, es libre. Bueno, no, es tonto. Hay que poner límites, nuestra conciencia debe actuar y nuestro sentido del deber, es decir, aquello que nos guía para saber qué es lo que de verdad debemos elegir, y eso es una persona verdaderamente libre para alcanzar los objetivos que queramos en nuestra vida, ¿no? Bueno, esto de todas maneras sé que en clase ha ido saliendo varias veces, así que no profundizo más. Termino.